y riesgo cardiovascular. Para nosotros es un placer, esperemos que compartamos estas 3 horas de una manera muy amena, y lo que queremos también expresar es que la idea es poder cruzar esta hostil virtualidad, tratar de cruzar un poco la pantalla, interactuar sin ningún lugar a dudas todo lo que puedan a través del chat. Si hay alguna duda que pudieran necesitar compartir en diálogo, en ese momento, digamos, se puede abrir el micrófono y interactuar en forma individual, que creemos nosotros, tanto Hugo como yo, que es lo más rico que nos podemos llevar a lo largo de la jornada. Bueno, sin más, digamos, le doy la palabra a Hugo también para que los salude y darle la bienvenida. Bueno, buenos días, hola a todos. Es un gusto poder participar de estos encuentros, así que ahí veo allá alguna cara conocida. Estoy viendo a Sandra. Hola Sandri, ¿cómo estás? Un gusto verte allí. Así que, bueno, la idea un poco de la dinámica es esto de poder charlar. No duden de usar el chat para hacer preguntas. Algunas las responderemos durante las charlas, otras al final de las mismas, pero la idea es que tengamos una interacción. Así que, bueno, lo primero que queremos conocer es de dónde vienen, así que por ahí usen el chat, díganos desde dónde se están conectando. Sabemos que hay gente de todo el país, así que eso está muy bueno, porque además nos enriquece conocer las realidades de cada uno de ustedes y entonces cómo podemos bajar todo por ahí esta información fría de los papeles a nuestra práctica clínica habitual. Y además queremos conocer, y para esto le vamos a pedir que participen de esta breve encuesta, que es, esperen que les comparto, cuáles de estas especialidades los representa, para conocer también y que también ustedes conozcan cómo está conformado este grupo hoy. Así que dejamos esta votación. Unos segunditos. Y les muestro, así conocemos cómo está conformado el grupo que hoy nos toca compartir. Les voy a mostrar, les dejo unos segunditos más, hay algunos que todavía no han votado. Ahí estamos. Así que les muestro un poquito los resultados. Un 40% son médicos de especialidad de clínica médica, hay un 28% entre diabetólogos y endocrinólogos, un 33% cardiólogos, muy bueno, diría un tercio, eso está bueno, nos va a ayudar también a tener miradas diferentes. Así que bueno, bienvenidos a todos. La idea es que podamos nutrirnos de esta visión de diferentes especialidades y también de diferentes regiones de nuestro país, así que va a ser un placer seguramente compartir y aprender entre todos en estas 2 sesiones. Arrancamos con la primera parte. Adrián. Bárbaro. Bueno, ya estamos. Bueno, un poco para presentarnos, bueno, yo soy del lado, parte del 33% que hemos evaluado, pero sí soy especialista en medicina interna y en endocrinología, pero muy abocado al hábito diabetológico en los últimos 14 años. Estos son mis conflictos de interés. Y para comenzar, nosotros queremos o creemos con mucha convicción que luego de esta jornada, digamos así, de este sábado, hermoso sábado a la mañana, y de este esfuerzo, tiene que ser un punto de inflexión de todo lo que nosotros traemos históricamente desde lo diabetológico, y verdaderamente generar, si se quiere, una mirada y un abordaje diferente a lo que históricamente tenemos propuesto. Y así vamos, y para ir calentando motores, esta sería la agenda de trabajo. Es una agenda, en realidad, de múltiples obstáculos que vamos a ir sorteando a lo largo del recorrido, vamos a ir recorriéndolo con distintos tópicos, reevaluar la clasificación de la diabetes. La verdad es que hay un 33% que diabetólogos o endocrinólogos van a decir, ¿otra vez clasificación? No, abordado desde un lugar distinto, así que espero
que nos llevemos algo positivo, la distribución de las mismas, de la misma clasificación, cómo se distribuiría hoy en un 2020 diferente. Claramente es un 2020 diferente, pero esto ya abordando a lo que es la clasificación, que no todo es lo que parece, iniciando el tratamiento, vamos a ver algunas de las herramientas terapéuticas en esta etapa, en este primer módulo. Después, esto que yo defino lo nuevo, lo viejo y lo vigente, también vinculado a la farmacoterapia. Y ulteriormente, para también calentar motores en esta mañana, le voy a pedir a Hugo que compartamos la primera pregunta. Los quiero a todos atentos a responder lo siguiente. Huguito, ¿estamos ahí? Sí, sí, acá estamos. Espérame que vamos a frenar este. Espérame, que no arranca la pregunta. Ahí va. Ahora sí. Sigue en la especialidad. Ahí estamos. Ahí está. Entonces, sí, te quería contar antes. Mirá, se están uniendo San Isidro, Santa Fe, Mendoza, Mar del Plata, Rosario, Pilar, bueno. otra, también de Mendoza, Natalia. Así que bueno, estamos de varios lados. Ahí va. Buenísimo, un placer enorme. Bien, entonces, a ver, en relación a la diabetes, esto es muy fácil, seguramente se va a responder, pero recuerden que el abordaje lo queremos dar desde otro lugar. Entonces, en relación a la diabetes, el 90% está representada por la diabetes tipo 2, el 80% está representado por la diabetes tipo 2, el 70% estaría también representado, o es menos del 50%. No, es muy raro todo esto. Para una mañana de sábado uno dirá, ¿qué le pusimos al mate? No, van a ver que la mirada y el abordaje quiere tener un impacto diferente. Vamos a esperar unos segunditos, así pueden contestar. Los animamos a que así lo hagan. Recuerden utilizar el chat si hay alguna duda, consulta. La idea es que podamos interactuar entre todos. A ver qué opinan entonces de esta pregunta. Te muestro los resultados, Adrián. Claro que sí. Bueno, mayoritariamente la reflexión es clásica, es una reflexión de que la mayoría votó que el 90% representado por la diabetes tipo 2. Vamos a ver qué ocurre. En segundo lugar, pero timorato aún, el 70% está representado por la diabetes tipo 2 y más lejano aún el 80%. De ninguna manera nadie votó por debajo del 50%, pero vamos a discutirlo un poco. Esto es lo jugoso de la jornada de hoy. Y vamos a avanzar con el tópico de esta clasificación, con publicaciones más recientes, que igual cuando uno va a lo clásico, sigue siendo clásico, es cierto. Fíjense que así es la distribución, esto así como con una distribución en globos, aproximadamente el 10 al 15% de la diabetes tipo 1, como muy bien referenciaron ahí el 80 al 90% de la diabetes tipo 2. Después hay variables de los porcentuales a lo largo y a lo ancho de estas entidades que, fíjense, estarían involucrados en otro porcentual digamos, involucrados en porcentuales diversos que ahora les voy a contar. Después hay otros tipos específicos de diabetes que representan una baja proporción en lo general, en lo global, ¿sí? Y menos del 10% ya cuando vamos muy lejanos. Hoy se hace en estas clasificaciones internacionales, se hace mención en forma referenciada de esta entidad, que ya son las diabetes vinculadas, que se llaman diabetes tipo 3, que son las vinculadas a afecciones orgánicas del páncreas, ¿sí? Ya sean resecciones o lesiones que involucran indirectamente la funcionalidad endocrina pancreática. Lo dejamos ahí también en una muy baja o menor proporción. Ahora, frente a esta distribución clásica, yo les pido que debemos reflexionar. Y ahora vamos a ver por qué. Esto es una publicación interesante que todos, o algunos de ustedes, sobre todo el más vinculado a la especialidad, debe recordar. Esto fue publicado en 2018, un grupo escandinavo que evalúa en una población del registro de ellos, es una población sueca, del registro con diagnóstico de diabetes tipo 2, que fíjense lo que encontraron.
Yo llamo entonces a la diabetes tipo 2, hoy la debiéramos llamar las diabetes tipo 2. ¿Por qué me animo a decir esto? Porque miren, en esa población de pacientes, automáticamente eran, en el volumen eran casi 9.000 pacientes, esos registrados todos con diagnóstico de diabetes tipo 2 los evaluaron en profundidad. ¿De qué manera? Evaluaron si tenían autoinmunidad pancreática, digamos, más vinculada a una diabetes de estirpe inmunológica, y evaluaron cuadros funcionales desde el punto de vista de lo que es el fenómeno de insulinoresistencia, pero con estudios que habitualmente uno no puede realizar. Fíjense lo interesante que ocurre acá. Ellos encontraron que de entrada, en el clúster 1, había un 6.4% de esa población diagnosticada con diabetes tipo 2 que tenían diabetes tipo 1 encubierta, digamos, tenían anticuerpos, estaban con insulina, etcétera, pero que se los vinculó con un diagnóstico muy superficial, o la superficialidad diabetológica, si la podemos definir, y que ya teníamos un 6.4%. El grupo 2, como ven acá, el clúster 2, arrojó que era un 17.5%, más al 6.4%, o sea, ya estamos cruzando el umbral del 20%, que también eran pacientes que se comportaban con insulinopenia, con déficit insulínico severo, que no se encontraron anticuerpos, autoinmunidad pancreática, pero que, nuevamente, no tenían una fisiopatogenia bien característica del 2. Recordemos otra vez, la plataforma de este grupo eran todos 2, pero que detrás de cámara se empezó a encontrar esto. Entonces superábamos el 20% con esto, después pasamos del clúster 2 al clúster 3, y este sí, el clúster 3, que representa un 15.3%, estaba caracterizado por los fenómenos clásicos. ¿Qué esperamos de la diabetes tipo 2? Que tengan sobrepeso u obesidad, que tengan fenómenos de insulinoresistencia, más requerimiento de insulinoterapia si lo requieren, o hiperinsulinismo endógeno, hiperinsulinemia endógena, bien efecto endocrinológico. Entonces, en ese marco, fíjense que estoy hablando de un 15.3% puro del verdadero grupo de pacientes tipo 2, a los que todos pertenecemos a la era de ese aprendizaje, ¿no? El 2 con esta Adrián, característica. ahora, Sí, esto es de una base sueca, ¿no? sí. ¿Crees vos que en tu experiencia, de lo que ves en tu consultorio, digamos, de que algo parecido es en Argentina, digamos, en nuestra región, que deberíamos tener una distribución similar si hiciéramos un trabajo igual, digamos? Lamentablemente creo que sí. Digo lamentablemente porque esto involucra un tratamiento, digamos, muy homogeneizado o estandarizado para un grupo de 2, que todo lo que es 2, no todo lo que parece ser lo es, ¿no? Es un poco lo que había puesto en la introducción. Y que lo que nosotros definimos como la diabetes tipo 2, en realidad es un abanico, es casi, mira Hugo, me animaría a definir que hoy la diabetes tipo 2 es casi como definirlo en forma sindromática. ¿Por qué? Porque sí, es un síndrome que involucra un montón de entidades detrás. Muy Algunas que... heterogéneo, muy heterogéneo. Exactamente, habla de la heterogeneidad de estas... Entonces, esto también va a involucrar el día cuando lleguemos a la etapa de pensar en el accionar farmacológico en relación a la fisiopatogenia, ahí es donde es clave, donde nosotros tenemos un algoritmo estandarizado y que verdaderamente lo que claramente te impresiona hacer 2, por detrás, digamos, la funcionalidad pancreática, los fenómenos de insulinoresistencia, son mucho más heterogéneos de lo que creíamos. Sí, perfecto. Bien, entonces estábamos en el clúster 3, que es el característico 2. El clúster 4 dice, bueno, sí, tienen obesidad, no tienen insulinoresistencia, se terminó el 2 clásico. Entonces el clúster 4, cuando a mí me refieren que hay un 21.6% más que se suma a todo esto, que no tiene el característico 2, tiene sobrepeso, obesidad, que puede ser por lamentablemente la mala evolución, por el sedentarismo, por las nuevas conductas de vida, etcétera, pero que no tiene nada que ver con lo funcional. En la evaluación funcional le evaluaban el OMA-R, el OMA, digamos, estudios más funcionales de lo que es insulinosensibilidad e insulinoresistencia, automáticamente encontraban que no tenía. Y lo característico del 2 que aprendimos todos es la insulinoresistencia central, ¿no? Bien hepática. Perfecto, así llegamos al clúster 5, que el clúster 5 se parece muy al 4. Entonces, ¿de qué? Pero además puede tener mayor disfunción de la secreción de insulina. Entonces, acá yo quiero que hagamos un parate y que reflexionemos distinto. Es cierto,
algunos pueden decir, sí, bueno, pero yo en el consultorio del día a día no puedo hacer todo este análisis, no. Y yo tampoco lo puedo hacer, Hugo tampoco. Lo interesante es tenerlo planteado y me parece más lo mejor para cerrar esta etapa de este inicio de la clasificación, etcétera, es que no hay que estigmatizar con un gran diagnóstico al paciente al inicio. Sí que la diabetes, por definición, por el rango glucémico, etcétera, es diabetes, pero no estigmatizar con la... No quiero expresar numerología, pero sí el número y el estigma de 1, 2 o el número que le quieran poner, porque me parece mejor es tener, mire, usted tiene diabetes con estas características que aparentan, pero el diagnóstico debe ser analizado a lo largo del tiempo, porque muchos de estos subgrupos van a perder más la funcionalidad que otros, o vamos a poder evaluar en profundidad a lo largo del tiempo por distintas características clínicas y encontrar que en realidad finalmente terminó siendo un autoinmune y modificar nuestra conducta eventualmente del aspecto terapéutico. Espero que se haya entendido, pero es solamente para buscar ese tópico de un abordaje distinto, y esto rompe un poco lo que son los porcentuales. O sea que probablemente si uno pone la votación ahora o a lo largo de esta charla va a ir cambiando la distribución de los porcentuales. Entonces, si yo pongo en la fisiopatogenia clásica la numerología en la diabetes y pongo diabetes tipo 2 en el centro de acción, en el corazón, todo esto está rodeado por esa fisiopatogenia, el famoso octeto ominoso de Fronzo, y que lo interesante de esto es que, fíjense, nosotros lo que tenemos como clásico es cierto, tenemos un fenómeno de mayor insulinoresistencia central a nivel hepático y por otro lado un grado heterogéneo de disfunción célula beta en más o en menos dependiendo de un montón de características que fuimos comentando previamente. También un fenómeno de insulinoresistencia periférica que probablemente se acentúe en distintos gaps etarios de la vida, que ya algo de eso voy a comentar, y así sucesivamente a esto se le fueron sumando otras características de la fisiopatogenia, como ser todo el impacto y la intervención del metabolismo renal de la glucosa, junto con también herramientas de acción terapéutica como foco, hoy muy en boga en lo que son los cotransportadores de sodio-glucosa a nivel renal, también el eje incretino mimético que revolucionó a través también de acción farmacológica, hoy vislumbrando un cambio bien significativo y con una lectura de la diabetes como verdadera enfermedad endocrinológica, porque es la endocrinopatía más prevalente del mundo, pero de un impacto sistémico muy significativo, y a través de esta farmacoterapia también impactar en múltiples aspectos los necesarios para esta actividad. Enfermedad Sí. endocrinológica y endotelial. Ah, mirá qué bien, todo con E, vos por la E. Bien, bueno, continuando con esto, estas son las riñas que tenemos desde las risueñas, pero en fin. Bueno, y en realidad, en este fenómeno de insulinoresistencia, hay mucha literatura interesante que me gusta compartir, y fíjense, en realidad la insulinoresistencia cuando está presente cumple un rol claro de protección frente, por alguna razón, digamos, si uno cruza ese umbral de insulinoresistencia con insulina exógena, por ejemplo, lamentablemente se pudieran activar mecanismos que no queremos a nivel celular, que ya los vamos a recordar. Hay distintas vías que tienen la insulina. La insulina tiene efectos claramente metabólicos positivos y todavía no se sabe bien por qué, una cascada de eventos que pueden estar vinculados a algo de una cascada negativa desde el punto de vista vascular y mitogénico. Y esto es interesante, cuando la insulinoresistencia es sobrepasada por exceso de insulina exógena, se activarían estas vías vinculados a aspectos, si se quieren, negativos potenciales en la misma. Entonces, en cuanto a los fenotipos de paciente, esto es lo clásico también, digamos, a medida que la insulina, digamos, a medida que el incremento de peso es mayor y sabemos que naturalmente hay una mayor producción de insulina relacionado al índice de masa corporal, también el aspecto desde lo que es insulinoterapia exógena, también uno ve que los beneficios estarían vinculados no en el marco de un exceso de peso en cuanto a las vías metabólicas o no metabólicas de accionar potencial con la insulina. Entonces, uno
digamos, como resumiendo en lo clásico, este modelo de paciente fenotípicamente se vería beneficiado en el caso de tener insulinopenia parcial o completa, y que este fenotipo de pacientes debiéramos analizar mucho mejor el tema del abordaje con excesos de insulina exógena. Y eso es sumamente interesante, y como les contaba antes, digamos, acá hay algunos aspectos que positivos o negativos, distintas cascadas evolutivas post receptor de la insulina, que no lo quiero meter ahora de lleno, pero como muy bien dijo Hugo, agregar que es una patología endotelial. Bueno, en realidad los efectos potenciales negativos con disfunción endotelial cuando no se activan las vías más nobles y metabólicas del accionar de la insulina. Bien, entonces para recordar todo esto de las vías, recordemos que ese es el receptor de insulina con sus dos tipos de cadenas que conforman el receptor, y que en la cadena beta lo que hay en plena activación cuando la insulina se une a su receptor genera esto que se llama una autofosforilación de residuos tirosina de esta cadena beta. Esto es como el mecanismo ordenado y realmente funcional de la insulina. Luego tiene algunos steps, pasos a nivel intracitosol, que son los sustratos de receptor de insulina, que está el subtipo 1, el subtipo 2, y se genera toda una cascada metabólica positiva con estos efectos, como les contaba, y valga la redundancia, de internalización de glucosa y beneficiosos para todo el mecanismo metabólico de la misma. Ahora, por alguna razón, como les contaba, lamentablemente hay un camino no preferido, digamos, para todos nosotros. La insulina tiene otra cascada de acción, que son por vías de estos procesos enzimáticos, las MAP quinasas, que se pudieran vincular de alguna manera a un camino, si se quiere, negativo, mitogénico, y también, por otro lado, a la disfunción endotelial, como habíamos comentado previamente. Entonces, hasta acá no se sabe muy bien, pero sí lo que sí se tiene en cuenta y es claro es que las acciones de la insulina vía esta MAP quinasa requieren niveles elevados de insulina. Por eso es que muchas veces en muchos estudios, cuando se hacen estudios poblacionales, ya claramente la diabetes tipo 2 con hiperinsulinemia endógena o aquellos que reciben mucho volumen de insulina exógena se ven vinculados también a mayor incidencia de procesos mitogénicos per se, porque es un cuadro de insulinoresistencia, lo que es bien característico, vinculado a estas vías no metabólicas desde algún lugar negativas para la evolución. Entonces, siguiendo en este proceso de un abordaje diferente, cuando uno recibe un paciente adulto con diabetes, en general el tilde, salvo características muy significativas de un cuadro de insulinopenia severa, el tilde es que si es grande y tiene diabetes, fue siempre involucrarlo en esto que yo defino como algo sindromático, la diabetes tipo 2. Entonces, fíjense lo interesante, deberíamos pensar en un diagnóstico diferencial en el paciente adulto y pudiéramos. Acá hubo en un banco de muestras biológicas, digamos, de muestras séricas, de pacientes con susceptibilidad para desarrollo de diabetes tipo 1, se vio que miren lo interesante, en un banco del Reino Unido, se vio que la gran mayoría, un 42% del diagnóstico de diabetes tipo 1, se realizó luego de los 30 años. Esto, ustedes dirán, estuve hablando de diabetes tipo 2, ¿qué tiene que ver esto? No. Digamos, esto era impensado, ¿no? Hace un tiempo atrás, para aquellos que no están en la especialidad, la diabetes tipo 1 en un proceso de la infancia, a lo sumo en tempranos estadios de la vida, es una manifestación clínica muy severa, con pérdida funcional de la célula beta abrupta, y no hay forma de no darse cuenta cuando el diagnóstico se manifiesta clínicamente. Bien, bueno, atrás de todo eso hay una heterogeneidad enorme, con distintas expresiones si la entidad aparece en distintos grupos etarios de la vida. De hecho, en la pantalla de la clasificación ustedes veían algo que era el LADA, que es la diabetes autoinmune de un adulto joven, pero también está el LADY, que son un poco más joven, que hablan de un adolescente, que manifiesta una entidad inmunológica y que suelen, a medida que van creciendo los pacientes tienen una edad más evolucionada, se sospecha, en una de las hipótesis, que esta agresión inmunológica es un poco más solapada, por lo tanto el paciente puede tener de alguna manera eso que nosotros conocemos como el fenómeno de remisión o bien llamado
también que todos conocen como el periodo de luna de miel, a veces superponen en el camino una pérdida funcional mucho más lenta y solapada a lo largo del camino. Pero interesante, uno debiera pensar si tendríamos que con todo esto cambiar la distribución porcentual de lo que han votado o bien solamente la temporalidad. Y vamos a ver, cuando yo tengo un adulto mayor, menos aún, el adulto mayor que tiene diabetes, diabetes por adulto mayor, por diabetes tipo 2, pero diabetes tipo 1 en adulto mayor, vamos a ver que también esto hace vulnerable a nuestra votación. Fíjense qué interesante. Acá se evaluó, el doctor Frechel, acá en la Argentina, tuvo la posibilidad de evaluar varios anticuerpos en población de PAMI, que tenía diagnóstico 2 en la historia clínica, independientemente de la heterogeneidad terapéutica. Algunos estaban con insulina, algunos no, y ¿saben qué encontraron en mayores de 65 años? Que la prevalencia de estos anticuerpos, pudo evaluar muchos anticuerpos, eso fue un privilegio, de un 39% de prevalencia de autoinmunidad pancreática, ¿sí? En adultos mayores. Esto es muy interesante, con distintas distribuciones, más prevalencia de un anticuerpo. El otro, la edad media fue de 77 años. Entonces, insisto, tenemos que desenmascarar a esta población, tenemos que tener claro que todo puede ocurrir, que son muy heterogéneos nuestros pacientes, sí. Entonces, para una medida práctica, tener claro esto. Uno hace un diagnóstico potencial, claramente el de diabetes en primer lugar. No hay necesidad de poner grandes números, salvo que el cuadro clínico sea muy manifiesto de insulinopenia severa, que el paciente tenga síntomas de insulinopenia y de esa manera no hay opción a virar a otra estructura terapéutica que no sea el reemplazo con insulinoterapia con muy buena distribución. Pero de lo contrario, explicarle al paciente que hoy las cosas cambiaron, que hoy el diagnóstico es de diabetes y que lentamente lo tenemos que seguir reevaluando porque muchas cosas pueden cambiar. De esa manera, nosotros le damos mucha contención al paciente frente a un nuevo cambio y mucha contención a nuestra indicación, porque de requerir un cambio evolutivo no es una frustración y algo chocante para el paciente. Eso lo digo como modismo práctico, sobre todo para el grupo no especialista, ¿no? Bien, entonces fíjense cómo es este espectro, así se plantean a nivel internacional. Miren todos los diagnósticos, desde los polos, ¿no? A nosotros en medicina nos polarizan constantemente, nos polarizan la hemoglobina glicosilada, nos polarizan la diabetes tipo 1 y tipo 2, los dos polos opuestos, el lado oscuro, el lado... No, ninguno. Y acá hablan de un abanico de posibilidades a través del grupo etario, a través de componentes génicos, a través de volúmenes de secreción de insulina, distintas funcionalidades de célula beta, variables, anticuerpos presentes o no, los distintos fenotipos de insulinoresistencia, insulinosensibilidad, modelos de tratamiento, etc. Todo esto debe ser balanceado a lo largo del seguimiento del paciente. Este es el detalle que tenemos que cambiar. Nosotros ponemos un estigma diagnóstico, arrancamos con eso y después que siga. No, este es el cambio probablemente. Como tenemos dificultades no poder hacer todas estas cosas de entrada y quizá nunca en el camino dependiendo del marco que tenemos, pero sí tener claro que el cuadro clínico puede variar y eso es lo que hay que desestructurar hoy en el paciente con diabetes, ¿sí? Lo sigo insistiendo para esto del abordaje diferente. También les contábamos la fisiopatogenia clásica es cierta y digamos, en la fisiopatogenia de la diabetes, digamos, claramente lo que vamos a ver es que no están indemnes ninguno de los pacientes a lo largo y a lo ancho de la vida. ¿Por qué? Porque acá vemos que también la fisiopatogenia puede modificarse dependiendo de la evolución, dependiendo del grupo etario. ¿Por qué? Porque yo les contaba que, a ver, la fisiopatogenia es la misma, sí, pero uno puede tener todos los órganos y los tejidos involucionan, por lo tanto uno puede hablar de que el adulto mayor pudiera tener mayor disfunción célula beta. ¿Por qué no? Claramente esto ocurre, ya les voy a mostrar en un trabajo de investigación. Por otro lado, también la insulinoresistencia central, quizás si yo tengo menos secreción de insulina, pudiéramos tener menor inhibición de la neoglucogénesis hepática y tener más expresión, más que resistencia central, mayor déficit de insulina y mayor producción hepática de glucosa. Pero fíjense que es un detalle, si se quiere, semántico, pero funcionalmente es distinto. Por otro lado, también algo más exacerbado, ¿qué es? Es la involución muscular, es el reemplazo graso muscular, es la sarcopenia del paciente adulto mayor. Por lo tanto, sí se puede incrementar los fenómenos de insulinoresistencia periférica.
Entonces, en este marco, digamos, entender que en los distintos grupos etarios, también a la hora de pensar en un accionar farmacológico, uno tiene que tratar de seleccionar directamente proporcional en relación a la fisiopatogenia diferente. Por eso planteamos con Hugo que esto, de alguna manera, es un abordaje modificado. Tenemos un cachorrito, disculpe, esto es lo de la virtualidad, hay un cachorrito y que está llorando, está angustiado, así que si escuchan llantos les pido disculpas, es que lo tengo lejos, si no lo hubiera ahorcado un poquitito, no, pobrecito. Bien, perdón, seguimos con esto. Entonces, fíjense qué interesante, acá se comparó en la primera gráfica superior, se compararon 15 jóvenes, promedio de 26 años, sin diabetes, versus adultos mayores promedio de 70 años, había 16 pacientes con normotolerancia a la glucosa y 14 pacientes con intolerancia. Y fíjense lo interesante, acá es lo que se infundió de glucosa serían en los 3 grupos de pacientes, por lo tanto la infusión fue la misma, pero acá se midió la tasa de secreción de insulina, endógena, y fíjense lo que ocurrió. En los pacientes tanto con normotolerancia, adultos mayores promedio de 70 años, normotolerancia como los de intolerancia, había menor secreción de insulina comparado con el sujeto joven con buena funcionalidad. Entonces, por lo tanto, digamos, entender que esto es natural, evolutivo. Entonces, también nosotros tenemos que pensar que inclusive si el paciente venía estigmatizado con una diabetes tipo 2 y entra en un proceso de envejecimiento, también toda su fisiopatogenia envejeció. Entonces, no solo envejece todo en el conjunto, y también nuestra interpretación se debe adecuar a los algoritmos terapéuticos, a la lectura de nuestros pacientes a lo largo de dicho seguimiento. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se escucha bien? Huguito, vos que estás ahí, ¿sí? Sí, perfecto. Todo muy bien. Perfecto. Buenísimo. Entonces, en esto de la fisiopatogenia diferente, siempre lo estandarizado es así. Tenemos la diabetes tipo 2, este modelo, el fenotipo es claro, uno lo tiene así, y dice, bueno, este es el carácter, este tiene diabetes tipo 2. Con todo lo que dijimos, digamos, guarda, porque puede ser que detrás de cámara haya algo más. El fenotipo de diabetes tipo 2 es esto, es la insulinoresistencia y la hiperinsulinemia sérica y el hiperinsulinismo clínico, y que lamentablemente nosotros con el acceso exógeno de insulina, también nosotros podemos generar bloqueos funcionales de la secreción de insulina. Entonces, esto es muy bizarro, porque bueno, pero si el paciente está hiperglucémico y yo no tengo más herramientas, y le doy insulina, pero la insulina aún así puede también generar algo que nosotros hemos definido o se define en la especialidad como un clampeo funcional, un bloqueo funcional, porque este bloqueo funcional puede ocurrir en distintos niveles, no solamente en down regulation de receptores de insulina, sino también en distintas cascadas evolutivas del accionar de la misma. Pero bueno, hace un tiempo atrás se recordó sobre esta fisiopatogenia, y lo que se recordó de la diabetes tipo 2, que lo primero que ocurre en dicha entidad es lo siguiente. Fíjense qué interesante. Lo primero que ocurre es una reducción en la pulsatilidad de la secreción de insulina. Y esto, para aquellos que venimos de la endocrinología, es algo redundante, porque toda la secreción hormonal se necesita que tenga oscilaciones, que tenga pulsatilidad para que a través de su efector, su receptor en el órgano distal, digamos, se genere el efecto adecuado. Cuando estas secreciones, ya sea por algún adenoma de secreción continua o por una aplicación exógena de la hormona en forma continua, se alteran estos mecanismos específicos que estamos comentando. Entonces, recordar que lo primero que se pierde es la pulsatilidad, ¿sí? Entonces, uno pudiera también ir reflexionando para más adelante, probablemente ya para el final de este módulo, el cierre del segundo módulo, si deberíamos abordar un tratamiento con mayor pulsatilidad, porque de alguna manera está vinculado a un cuadro mucho más fisiológico. Bien, repasando algunos conceptos, y esto de la secreción pulsátil de insulina, esto es cierto, para aquellos que somos los que están muy abocados a la diabetes va a ser como redundante, pero siempre sirve recordar. Nosotros tenemos una secreción pulsátil, la cual está distribuida de esta manera. Hay pulsos rápidos de baja amplitud que van de 8 a 14 minutos y que están vinculados
a los periodos interprandiales, entre comidas, los de ayuno por excelencia, y después tenemos pulsos ultradianos de gran amplitud que van entre 60 y 140 minutos y están vinculados a los fenómenos de mayor demanda en el periodo del día de nuestros pacientes y de secreción de insulina, que son los periodos prandiales por excelencia, los fenómenos de comida. Y fíjense cómo así se va distribuyendo con una secreción pulsátil, ¿sí? Y esta secreción pulsátil, como vimos que toda la fisiopatogenia también se va modificando a lo largo del seguimiento de los grupos etarios, de la evolución del grupo etario, lo mismo ocurre con la edad. Con la pulsatilidad, con la edad hay menor frecuencia de pulsos rápidos y menor amplitud y volumen de los ultradianos, estos vinculados a los fenómenos prandiales. Y fíjense, entonces, en resumen, lo que tenemos a lo largo y a lo ancho de la evolución es menor calidad y cantidad de estos pulsos de secreción de insulina, lo necesario para una armonía integral de este perfil insulina-glucosa. Entonces, un poco todos nosotros fuimos criados con los grandes legados de los grandes trabajos de investigación, valga la redundancia de grande. El UCAPDS, un trabajo, yo no tengo autoridad ni moral ni ética como para criticar un trabajo de tanta envergadura, pero lo que sí ha ocurrido es que cambió en forma significativa, estamos cursando cambios de paradigma diabetológicos, tanto por herramientas terapéuticas, porque tenemos un portfolio antidiabetológico enorme en la actualidad, y además porque la lectura del patrón glucémico, herramientas tecnológicas, etcétera, ha generado también modificaciones muy significativas para nuestra interpretación. O sea que todo lo que yo digo no es una crítica a lo anterior, sin embargo es, sin ningún lugar a dudas, es aplicar lo que vamos modificando en el tiempo a la actualidad con lo que hemos aprendido. Ese es un poco... Bien, ¿y el UCAPDS qué arrojó? Bueno, para recordarlo, porque todo lo que queda, digamos, la nueva generación, digamos, aprende estos legados, pero en general no se vuelve a leer en profundidad, porque son trabajos que llevan más de 30 años de evolución, y uno dice, ¿para qué lo voy a leer? Si total ya me dicen el resultado. Sí, pero es vital, porque este trabajo dejó mucho legado, y hay legados para modificar. Por ejemplo, eran 5.102 pacientes con diabetes tipo 2, pero ¿recuerdan cuántos tenían metformina? ¿Cuántos pacientes tenían sobrepeso o obesidad? En teoría eran todos diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico, por lo tanto, uno define a la diabetes tipo 2 que tiene sobrepeso y obesidad casi una condición sine qua non para mirarlo desde la puerta del consultorio y estigmatizarlo con el número sumado al diagnóstico de la hiperglucemia. Entonces, además estos pacientes fueron evaluados, tenían esto, como digo, algo enmascarado, fue tanto tiempo atrás, fueron evaluados y aún así, si fueron evaluados, ¿cómo eran las evaluaciones hace 30 años? Tenían mucho más errores metodológicos, probablemente. Uno pensando, estoy tirando como para pensar en conjunto y seguir analizándolo. Digamos, y pienso también si ese trabajo, el famoso UCAPDS enorme en diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico, si hay mucho mito y o realidad. Entonces, acá un poco para repasar, vamos a lo que dejó como legado. Sin ningún lugar a dudas, todos tenemos claro que bajar la hemoglobina glicosilada es una condición significativa para la reducción de complicaciones. A corto plazo, cuando se finalizaron los trabajos, de microangiopatía, pero a largo plazo también un impacto rascando unas P significativas de la macroangiopatía también, pero muy largo trecho. También visualizó el UCAPDS que había una pérdida funcional de célula beta progresiva y que había algo que pudiera estar vinculado a un componente genético. Les estoy hablando de lo que es el UCAPDS, no lo actual. Que había una pérdida genética, que el paciente estaba predeterminado a perder un 2% por año, y si tenía fenómenos de glucolipotoxicidad podía alcanzar un porcentaje mucho más elevado del 18%. Ustedes ven esto, 18%, quiere decir que en 5 años en el horno el paciente no tenía ningún tipo de funcionalidad de célula beta, arruinaba la célula beta incompleto, y la verdad es que uno en la práctica, todos ustedes, clínicos, no clínicos, todos nosotros, debemos tener pacientes que han tenido tratamientos orales, qué sé yo, y que llevan más de 10 años y que esto claramente no es cierto, hay una heterogeneidad enorme, buenísimo. Ese es el abordaje distinto. Y que también el UCAPDS arrojó que la metformina quedó como droga de primera elección. Vamos a continuar con esto. Entonces, fíjense, de esta subpoblación, ¿sí? Había, uno diría, la mayoría tenía trastornos en el peso, ¿no? Uno debiera pensar esto. Sin embargo, esto es interesante
porque miren lo que ocurrió. Sobre una subpoblación que eran 342 pacientes que recibieron metformina y fueron beneficiados, sobre 342 pacientes 30 años atrás que tenían sobrepeso u obesidad, de esos surgió que la metformina quedó en primer lugar como terapéutica hoy, todavía de los algoritmos terapéuticos. Entonces uno se sigue preguntando si no debiéramos reflexionar un poco más. De todo esto que les voy mostrando, el 40.5% de todos esos pacientes tenía trastornos del peso. Esto es tremendo, porque esto impacta y es un cachetazo también para nosotros los especialistas, ¿sí? Así que esto es interesante para ir también desmistificando, porque como mostramos lo del grupo, esto va mucho en relación a todo lo que vimos de este grupo escandinavo, de cómo distribuyó los pacientes, y que en realidad probablemente el mayor beneficio de dicho fármaco debe ser en un subgrupo de pacientes bien seleccionados y no en un uso continuo superficial a toda la población, lo cual seguramente los réditos son menores. También tenían algo que las titulaciones de los tratamientos, se veía que se iba perdiendo la funcionalidad. Digamos, hasta los 2 años cualquier herramienta que dabas iba bien, y después de los 2 años cualquier herramienta que dabas, incluyendo insulina, perdía más funcionalidad, deterioraban el control. Pero la titulación de los tratamientos de esa época eran cuando los pacientes tenían valores glucémicos muy elevados. Digamos, tenían que estar por encima de 270, 270 miligramos por ciento como para tomar una conducta de rescate, etc. Y esto va en contra de todo lo que queremos opinar, porque en realidad era un momento profundamente glucotóxico, entonces la célula beta estaba claramente, si me permiten la definición, acaramelizada, digamos, con una disfunción por glucotoxicidad tan acentuado que uno cómo puede interpretar la funcionalidad real en ese marco de toxicidad. Continuando con esto, entonces velo de esta titulación en un momento errático, por lo tanto, lo que uno quiere aclarar con este viejo trabajo y trayéndolo hoy, esto es una mirada y un abordaje distinto de algo que nos dejó un legado enorme y que de alguna manera tenemos que tener el aire hoy, el respaldo para poder tomar una conducta diferente y analizarlo desde otro lugar. Bien, entonces, ¿cómo pongo interpretación en un momento inadecuado? Probablemente. Entonces, uno se plantea, yo le había preguntado en la primer diapo de Luca Pérez, digo, ¿y autoinmunidad pancreática? En esa época, sin embargo, se hizo. Ustedes saben que en las muestras de los pacientes se hizo y se encontró en esa época que hubo, fíjense, un 12% de pacientes que tenían autoinmunidad, o sea que no eran 2 de ninguna manera, eran 2. Eran pacientes con diabetes tipo 1, LADA, esta autoinmune del adulto, que es como un 1, en realidad es un 1, pero que tiene una agresión más solapada de la célula beta. Entonces, en este marco, lo interesante es que ¿a quiénes tratamos? Para definir hace 30 años atrás que los pacientes perdían la funcionalidad beta de una u otra manera, con lo que tengan lo iban a perder, tengamos cuidado con definirlo en forma genérica y homogénea. Por esto, como muy bien expresó Hugo, habla de la heterogeneidad de la expresión clínica y funcional de nuestros pacientes. Y eso me parece lo más rico que nos podemos llevar de hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué conclusiones hemos obtenido? Tener cuidado con todo esto, y les pregunto a ustedes y me pregunto a mí también si debiéramos replantearnos nuestra actualidad. Bien. Ahora, Adrián, Sí. escuchándote y entendiendo entonces de que no todos los pacientes con diabetes tipo 2 son iguales y tienen la misma fisiopatología, ¿no? Esto es lo que vos nos estás mostrando con todos estos estudios, inclusive con los viejos que pensábamos que, digamos, eran todos los pacientes iguales. Ahora, ¿cuándo entonces sospechamos y entonces pedimos o avanzamos hacia la búsqueda de autoinmunidad en nuestros pacientes? Digamos, vos, ¿en qué pacientes decís, bueno, en este sospecho que no es un paciente tipo 2 con insulinoresistencia clásico, o lo que creíamos que es clásico, creo que puede tener algo que ver más su insulinodeficiencia, y entonces avanzás hacia el pedido de algún estudio en especial, o te guías exclusivamente por fenotipos, que tengan o no tengan síndrome metabólico, que sean con más sobrepeso o no, digamos, ¿cómo haces esto? ¿Le das una mirada clínica o avanzás hacia estudios? Si es así, ¿cuándo y cuáles?
Bueno, está buenísima tu pregunta y yo quiero tratar de responderla de la manera más práctica, porque como es heterogéneo también el grupo y hay clínicos, etc. A ver, si el paciente no tiene un marcado incremento del peso, digamos, no tiene un cuadro metabólico como muy bien vos referís, automáticamente yo me tengo que preguntar al revés, digamos, esto no puede ser 2, es el primer planteo hipotético. Digamos, si un paciente viene en normopeso y dice, mira, tengo diabetes, etc., tengo que de alguna manera pensar que hay otra fisiopatogenia involucrada, ¿sí? Eh, que pudiera ser de alguna manera un fenómeno autoinmune específico de la diabetes tipo 1 o bien alguna disfunción de todas estas que estuvimos hablando de la heterogeneidad. Por lo tanto, digamos, me parece como aspecto clínico, si el paciente viene normopeso o un sobrepeso cerca de lo normal, automáticamente plantearme si verdaderamente esto puede ser 2. ¿Sí? Si bien en endocrino se han encontrado sujetos con fenómenos de insulinoresistencia y normopeso, eso se ha podido ver, sobre todo en cuadros con poliquistosis ovárica, con fenómenos de insulinoresistencia funcional y pacientes delgadas, también si fue siempre una rareza. Fueron casos aislados, no era lo regular. Entonces, a modo práctico, lo del cuadro metabólico, lo miro al paciente y digo, pará, esto no, y eventualmente, si excede al manejo clínico, bueno, mire, a mí me gustaría que lo vea, que tenga una evaluación por el especialista, como para documentar que no me esté comiendo algo en el diagnóstico. Esto bueno, a fines prácticos, porque pedir el anticuerpo uno puede nombrarlos, etcétera, pero acto seguido durás 30 segundos y te olvidás del nombre del anticuerpo, cuándo pedirlo, etcétera. Y después, desde el punto de vista de la manifestación expresión clínica, lo que sí es característico, obviamente, es la hiperglucemia severa, pero la hiperglucemia severa acompañada de pérdida de peso, que es el efecto de defensa anabólico de la insulina, que es vital en este marco. No Bárbaro. sé si lo pude responder. Perfecto, perfecto. Excelente. Bien, ¿se escucha bien ahí? Sí, sí, por ahí se escucha un poquito de ruido en el micrófono, pero ¿Y se te escucha ahora? bien. Ahora mejor. A ver ahí. Sí. Buenísimo. Bien, continuamos. Bueno, entonces esto es un poco lo mismo, digamos, en general la metformina lo que está avalada es para pacientes, esta es la gran indicación, ¿no? En pacientes con sobrepeso más dieta redujo el riesgo de complicaciones por diabetes y mortalidad, este fue el gran vínculo de la metformina, pero recuerden esto, pacientes con sobrepeso u obesidad más los hábitos de estilo de vida, el hábito alimentario, etc. En este marco, tener en cuenta que todo aquel paciente que no tenga estas características, digamos, uno está dando la metformina por las dudas, y ese por las dudas en realidad lo da porque es económica, porque los costos, etcétera, pero la realidad es que la funcionalidad es insignificante o no está documentada. De hecho, hay algunos estudios donde dieron metformina en diabetes tipo 1, aquello que se llamó diabetes tipo 1 más 2, porque en realidad el 1 que por los hábitos actuales engordaba. Entonces, eso era obesidad aislada, sin fenómeno de resistencia. De hecho, la metformina no generó ningún impacto en esos trabajos publicados, digamos. Entonces, siempre quedó a un costado real, ¿no? Una cosa es que uno reciba a un paciente que lo tenga, que lo esté tomando, y otra cosa es que realmente tenga un efecto significativo. Y si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia noble, es porque muchas veces en el paciente, llamativamente, en el paciente con peso normal, normopeso, etcétera, lo que ha ocurrido es que les da, la metformina da mucho malestar gastrointestinal. En ese tipo de pacientes un poco más, y esto hay algunos relatos escritos sobre este tópico, y que esa hiporexia inducida es lo que de alguna manera indirectamente le puede dar un beneficio adicional, pero es por hostigarlo al paciente y no por un efecto metabólico en sí. Bueno, y así a lo largo de la metformina después no se observó esto cuando fue un add-on a otra droga, digamos, la metformina fue solamente entonces como resultado integral es en esto, ¿no? Entonces, pacientes con sobrepeso, obesidad, y recuerden que lo original que dio este dato fue dado sobre 342 pacientes. Fíjense, ¿no? Hoy con las exigencias del N, del número necesario a tratar y todos los detalles de estadísticas, etcétera, uno piensa, Dios mío, digamos, hoy eso quedó como guía internacional
por siempre, ¿no? Y yo creo que hoy, 2020, con todo lo que estamos viviendo, con una pandemia encima, por sobre todas las cosas, tener en cuenta que tenemos que cambiar un poco la mirada, ¿no? Y hoy, con nuevos fármacos, grupos farmacológicos, uno se pregunta si también debiéramos seguir pensando igual. Entonces, pensando en que pudiéramos estar casi a medianoche y pensando que es todo maravilloso, porque el UCA-PDS fue vendido así, con todo un impacto maravilloso, per se, porque verdaderamente la reducción de hemoglobina glicosada en cada 1%, ustedes deben recordar, yo no uso ya más esas diapositivas, lógicamente siempre me gusta generar algún impacto distinto en la lectura, pero fíjense, 23.59 y la carroza era bellísima, todo bárbaro, pero 24.01, después de todo lo que recorrimos con este UCA-PDS, y si se quiere una lectura actualizada y algún grado de frustración, la carroza se convirtió en calabaza. Y algo más que les quiero contar, y esto es bien nuevito, esto fue publicado este año y es muy interesante, es algo que me interesa muchísimo. Uno dice, bueno, a ver, la diabetes, bueno, es una afección endocrina, ¿no? Ahora Hugo me agregó que es una patología endotelial, muy bien, como quieran verlo, pero ¿qué pasa con el páncreas exócrino? Y esto es muy loco, porque ni el especialista lo tiene en cuenta. Digamos, ¿es frecuente que el paciente con diabetes, tanto tipo 2 como tipo 1, tenga afección exócrina? Hasta acá, ¿qué diría? Uno diría que no. Bueno, vamos a ver esto. En realidad, la insuficiencia exócrina en distintos estudios, miren esto es muy interesante. En un metaanálisis de 17 estudios sobre 3.000, casi 700 pacientes con diabetes, fue reportado en diabetes tipo 1 casi en un 40% de afección conjunta con lo endocrino, ¿sí? Esto es muy interesante, y el 28%, casi un 30% en la población evaluada de diabetes tipo 2. Cuando hablamos de diabetes tipo 3, ¿vieron la diabetes tipo 3 que comenté antes? Cuando son pancreatogénicas, por resección pancreática parcial, obviamente pancreatopriva, por resección pancreática total, sería casi redundante y ridículo que yo lo exprese, pero cualquier afección, pancreatitis crónica, repetición, etcétera, todo eso habla que la mayoría tiene afección exócrina, pero no vayamos a algo que es hasta predecible, una resección del órgano y del tejido de ambas funcionalidades. Vamos a lo funcional normal, diabetes tipo 1 y tipo 2, tiene una prevalencia muy elevada y está poco estudiado. Este es el gran dato. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque sí, porque uno debiera reflexionar diferente en nuestros pacientes, porque nuestros pacientes pueden tener un montón de distorsión gastrointestinal, que muchas veces es vinculado, decimos, bueno, no, debe tener una gastroparesia, porque esto es una disautonomía, porque es un paciente, etc. Entonces, tratemos de no juzgar y tratemos de reevaluar constantemente el perfil de nuestros pacientes, porque esta disfunción pudiera profundizar los errores o los problemas de manejo prandial de nuestros pacientes, lo cual es una característica casi cotidiana de nuestros pacientes, porque la clave está ahí, está en el manejo prandial. Hay distintas hipótesis. Hay alguna hipótesis que habla de procesos inflamatorios sumados a los fenómenos inmunológicos de la diabetes tipo 1, y que esto también pudiera de alguna manera afectar al fenómeno y las células exócrinas. Hipótesis. También hay otra hipótesis de que en realidad esa inflamación junto a depósitos y reemplazo de células grasas pudieran profundizar fenómenos de fibrosis y de alguna manera limitar la funcionalidad de dichos tejidos. Y hasta acá es todos fenómenos hipotéticos de lo que pudieran estar vinculados. Lo que sí, hasta acá son hipótesis, pero se encontró en esos metaanálisis un porcentual que verdaderamente yo quedé sorprendido. Hay una comunicación, se contactó en una charla que me tocó dar en Latinoamérica, este año, lamentablemente con esta virtualidad, se comunicó un grupo de médicos de Chile, de la Universidad Católica de Chile, que ellos habían evaluado en una subpoblación que les había gustado mucho esto que estaba comentando de lo exócrino, que ellos también tenían una evaluación interna y que habían encontrado, ellos sí solamente habían una población pediátrica de diabetes tipo 1 y encontraron una prevalencia también que superaba el 30%, y que ellos
me habían planteado, digamos, de cómo continuar, digamos, con estas evaluaciones, porque por lo visto es algo que vamos a tener que tener presente. Entonces se habla de que la microangiopatía del paciente con diabetes pudiera estar vinculado a todo el órgano pancreático también, que la misma insulina, al tener un déficit, tiene un trofismo sobre su propia célula. Estos los fenómenos, esto es bien endocrinológico, donde se habla del fenómeno de un accionar hormonal, del fenómeno autócrino, ¿sí? Sobre el propio receptor de la misma célula, generando un trofismo sobre la misma, o parácrino en células que estén allegadas a la misma y de alguna manera poder intervenir en estos tejidos no endocrinos, como vemos. También que la neuropatía autonómica pudiera estar involucrada en esta disfunción de secreción exócrina, y que sea una disfunción, no es que la célula esté lesionada, sino que es un tópico funcional por no poder tener un estímulo directo. Entonces esto, que lo que se pudiera estar hablando hoy, ¿sí? Con el advenimiento de todo este aprendizaje, es que el islote pancreático y el acino pancreático existiría como una unidad también anátomo-funcional, un vínculo anátomo-funcional. Lo dejo también para romper un poco el hielo de lo tradicional. Y así llegamos a la pregunta número 2. Seguimos calentando motores, espero que todavía estén activos y con energía para abordar la segunda pregunta que vamos a compartir ahora. Entonces, después de todo lo que dijimos, después de involucrar y tratar de pelear un poco con el UCAPDS, yo aprendí del UCAPDS, pero bueno, hoy lo reflexionamos. ¿Dónde ubican ustedes hoy a la metformina? Obviamente que por temas de costos, etcétera, uno lo tiene, y todas las mutuales y cualquier inconveniente que tengamos, la metformina está como piedra angular de cualquier herramienta, pero yo pregunto si alguno se anima, alguno más audaz. ¿Metformina qué ocupa? ¿El primer lugar? ¿Segundo? ¿Tercero? ¿Cuarto? Y estamos votando. Mientras tanto te cuento que Sandra había hecho un comentario que la heterogeneidad en diabetes, ¿no? Es muy real, y hay que pacientes sin sobrepeso, obesidad, jóvenes a los cuales se les solicitan anticuerpos y son negativos, pero requieren insulina como si tuviesen una diabetes tipo 1. O sea, estos que clasificamos tipo 2, pero que son insulinopénicos sin autoinmunidad, digamos, ¿no? Y esto lo vemos. Excelente el comentario de Sandra, me parece perfecto, y de hecho es así porque nosotros evaluamos algunos de los anticuerpos, no tenemos todo el kit para evaluar, y probablemente hayan fenómenos o epifenómenos inflamatorios que nosotros no tenemos forma de medirlo. Claro. Por eso que la lectura clínica y la expresión clínica es lo más rico a la hora de que el paciente no nos sufra por las definiciones clásicas. Exacto. Ahí compartimos los resultados. Perfecto, bueno, hay claramente una inclinación, pero significativa a favor de la metformina en primer lugar, y claramente hay muchos aspectos por lo cual la metformina ocupa el primer lugar, no solamente netamente científico, sino también por el medio, por todo lo que estamos viviendo desde el punto de vista económico, económico-social, aspectos de cobertura, etc. Así que bueno, sí, robó el primer lugar en un 70%, y ahí muy timorato un segundo lugar. Lo que me preguntaría yo, ¿qué ponen de primer lugar? ¿No? Ese es el gran dato, pero lo dejamos para después. A ver, continuando con esto. Bien, ustedes, me imagino que si todos ponen metformina en primer lugar, ustedes conocen el mecanismo de la metformina, y todos a coro, no los puedo escuchar, pero deben decir, obvio, la metformina es recontra conocida, ya es histórico. Sin embargo, fíjense en publicaciones de este año, ¿sí? Entendiendo los mecanismos glucorregulatorios en la diabetes tipo 2 a través de la metformina, miren lo que voy a resaltar. Acá, esto está publicado el año pasado. El año pasado o este año, no veo, se me agrandó la cita, pero fíjense, a pesar de ser elegida en primer lugar, aún no conocemos verdaderamente su mecanismo de acción. Esto es una patada al pecho para todos los que votaron el 70% en primer lugar, o no. Es así, porque estamos dando algo que todavía en realidad no sabemos bien. Lo que sí, para respaldar ese 70%, tenemos claro que es una molécula noble. Sí, es una molécula noble. Tiene mucho tiempo de farmacovigilancia, por lo tanto, aunque no sepamos quizá en letra chica dónde está actuando, bueno, tenemos mucha experiencia en su uso, es muy masivo su uso, por lo tanto, el riesgo de generar algo negativo
con la misma, negativo significativo, es extremadamente bajo. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde está parada la metformina? ¿En el lado oscuro? ¿En el lado que no vemos? ¿En el lado que sí vemos? Bueno, hacia allá vamos a visualizar. Así fue la evolución farmacológica de todo lo que es vinculado a la diabetes, ¿no? Desde el aislamiento y la purificación de la insulina. Bueno, muchas veces se habla del descubrimiento de la insulina en 1920 y no. El descubrimiento fue previo, pero lo que se hizo en 1920 por el doctor Banting y colaboradores fue el aislamiento y la purificación como herramienta farmacológica. Ese fue el gran descubrimiento de él y de sus colaboradores. Así a la evolución, digamos, fíjense cómo fueron evolucionando los fármacos. Primero el grupo de biguanidas, ¿sí? En esta, lo primero fue la fenformina, la cual se involucró a muchos eventos adversos potenciales, y que pasado eso, la metformina muchas veces acarreó como grupo de biguanida en su prospecto algunos efectos deleterios vinculados a lo que era la acidosis láctica, sí relacionada a la fenformina, y que evolutivamente ya eso fue limitado en muchas de las publicaciones. Así fue el análisis y la evolución de la farmacoterapia, y que cuando lo visualizamos, igual esta es la guía del Colegio de Endocrinólogos Americanos de este año 2020, sin ningún lugar a dudas, todas las guías son muy precavidas, ninguna pone gran audacia por todo lo que se involucra, ¿no? Porque primero se involucra el aspecto clínico del paciente, las características de perfil glucémico, pero también algunas guías involucran costos, y que cuando uno involucra costos, claramente, de alguna u otra manera, fíjense que yo voy remarcando, pero la metformina está tanto en terapia monoterapia, como en terapias duales, como en terapias triples, como en combinación con insulina, etc. Y que vemos que los insulinos sensibilizadores en general ocupan este rol, y en el caso de las TZD están con algún warning por algunos eventos adversos descritos a lo largo del tiempo, y que se han limitado un poco hoy el uso por literatura internacional más vinculado a lo que es la complicación de depósito graso en el hígado, la inflamación, lo que es el hígado graso, etcétera, lo cual no voy a profundizar en este tópico. Entonces vamos a un caso clínico de Juan. Este es un caso clínico real, ¿sí? Entonces, en primer lugar, sin ningún lugar a dudas, ustedes votaron metformina, así que yo me acoplo a la votación del grupo. Esto es así, es bien democrático y nos tenemos que juntar en eso. El paciente refirió tener deposiciones que vincula con la toma de una metformina XR, y que en muchos casos elimina los comprimidos intactos. ¿Esto le habrá pasado a alguno de ustedes con algún paciente? Lo pueden escribir en el chat. ¿Esto le ha pasado? Esto pasó realmente. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Entonces yo me planteo algunas preguntas que voy a tirar acá en voz alta. Ustedes pueden, algunos si quiere abrir el micrófono y comentarme algo. La eliminación de comprimidos enteros. ¿Cómo lo definen ustedes? ¿Como una intolerancia a la metformina? ¿Como... No, en realidad les sugiero rotar la marca porque esto puede estar vinculado a algún excipiente, etc. Sé que indicamos fraccionar el comprimido, reiniciar con dosis bajas y hacer una titulación lenta, solapada en forma semanal, que debe continuar ya que mejorará. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quieren tirar en el chat? Porque esto no abrí la pregunta. Espero unos segundos si alguno se anima. Ahí Natalia dice que sí, que le pasó con algunos pacientes. ¿Y qué pasó? Y ahora con la virtualidad, me imagino, fotos le mandan los pacientes. Un horror. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Les cuento. Me ¿Sí? parece, yo lo tenía entendido, lo interpreté siempre que era por la formulación, que está especialmente hecha para que se absorba en el ilion distal, y que las cápsulas es para ser descartada. Lo que pasa es que hay algunos que son más atentos y miran su materia fecal y otros no. Muy No lo bien. Bueno, ahora interpreto como está muy bien. algo de una reacción adversa. Vos le decís que continúe entonces. Tu respuesta sería que continúe, que no pasa nada, que es natural. Sí. Muy bien. Bueno, está buenísimo, Natalia, que abras el micrófono y que podamos compartir. Tu opinión es muy, muy buena, y de hecho vamos a aprovechar esto y a comentarles. Muy bien, como dijo Natalia,
Estos comprimidos de extended release, que es lo que expresa liberación extendida, lo de XR, se diseñaron o se diseñan en base a un polímero que fíjense que es hidroxipropilmetilcelo, horrible el nombre, horrible, no viene al caso, pero es un material que se hidrata y que lo que hace es esto, es una malla que contiene adentro la droga, ¿sí? Y sus excipientes. Al entrar al tubo digestivo se hidrata y empieza a permitir abrir como poros y que lentamente se vaya liberando esta metformina y que limite la intolerancia de la misma, pero lo que sí se pierde es esa malla blanca que parece en forma espumosa, como que eliminan el comprimido entero, y algunos pacientes muy curiosos, como dice Natalia, de alguna manera se encuentran con eso y dicen, ¿qué es lo que usted me dio? Pero la realidad es que no, en este caso muchas veces este material aparece en la materia fecal y que no sería una opción fracturar, cortar el comprimido, porque uno al cortar la malla aumenta la superficie de interacción y pierde la funcionalidad de la misma, que es tener esa liberación y absorción extendida. Así que tu aporte, Natalia, es excelente, está muy bien tu respuesta, así que hiciste muy bien con tu paciente curioso, que todos lo tenemos, y ni hablar ahora que están aburridos en pandemia, peor, mucho peor. Entonces no se deben cortar, por esto que pongo acá en pantalla, se aumenta el área de superficie con el comprimido, alterando los perfiles de disolución y absorción del mismo, y ahí está la imagen, ¿ven? Se hidrata y genera como un gel blanquecino, ¿sí? Y que me imagino en la foto es más asqueroso. Y así llegamos a la pregunta número 3, perdón, que le pido a Hugo de compartir. Ahí estamos. Perfecto, entonces, bueno, ¿cuánto conocemos de su acción en el 2020? A ver, todos votaron, o la gran mayoría, eximo a los que no, pero el 70% votó en primer lugar. Su mayor acción es plasmática, la metformina, su mayor acción es plasmática. Con 750 miligramos por día asegura un efecto significativo. Su mayor acción es en la luz intestinal, pero todo lo contrario. Y lo último, no tiene ningún efecto incretino mimético símil. Cuántas cosas raras de la metformina. ¿Qué opinan? A ver, se animan, tiren. Vamos, Natalia, vos que venís afilada, ahora podés arriesgar, ya está. Me estoy muriendo de la vergüenza, no creo. No. Vamos. Muy Qué lejos de terrible. ser cordobesa, ¿no, Natalia? Sí, soy Muy lejos, cordobesa, muy pero lejos. vivo Sí, en no se nota. Mendoza. Pero vivís en Mendoza. Hay varios comentarios de que, bueno, sí lo que refieren es el tema del el aumento de deposiciones, que es muy frecuente, que, bueno, algunos optan por suspender, otro por pasar a fórmulas, se podría probar fórmulas líquidas. Después seguramente vas a comentarnos un poco de esas Pero opciones. no, está buenísimo eso. No, pero por ahí en este momento que lo comentaron, miren, el tema de lo líquido lo que tiene es que, claro, en teoría se generó como para mejorar la tolerancia, ¿no? Pero yo les voy a decir qué ocurre. El volumen y la consistencia del líquido de metformina no es muy agradable para los pacientes. Entonces, se encuadra en la práctica clínica. No les digo que es un jarabe de Ipeca, pero digamos, le genera un disconfort en la toma porque es bastante volumen. Por lo tanto, no fue muy gratificante en la práctica en alguna experiencia remota que hemos tenido. Por lo tanto, uno intenta iniciar eventualmente, ahora vamos a ver los tipos de metformina y eso. Bueno, acá el mayor porcentual se lo lleva que la acción es plasmático, y después hay un gran compartido que con 750 vamos muy bien y que la mayor acción es intestinal. O sea, tenemos que descubrir qué estamos dándole a los pacientes en primer lugar. Los invito a descubrir qué estamos dando en primer lugar a nuestros pacientes. Vamos por eso. Miren qué interesante. Nosotros tenemos metformina de absorción inmediata, esa es la que siempre hemos utilizado. Después tenemos la de liberación extendida. Después hay algunos estudios de esta, todavía esto no está a la venta, pero una de liberación retrasada, delayed release. Bueno, vamos a ver todo esto. Lo interesante de esto es que la gran mayoría de la biodisponibilidad de metformina es esto, ¿no? Aproximadamente el 50%
con la gran mayoría de absorción en duodeno y yeyuno, no es metabolizada en intestino y el 50% de la dosis típica continúa en intestino distal, acumulándose en mucosa a unas concentraciones mucho más elevadas, 300 veces más que la plasmática. Por lo tanto, el porcentual que ganó ahí ya lo vamos cacheteando un poco, pero no importa, de eso se trata, de interactuar. Hay un porcentual que aparece residual de la liberación inmediata de metforminas, aparece en la materia fecal. Bien, y esto es interesante. Lo que les quiero mostrar es que la glucemia de ayuno en las distintas metforminas, tanto XR como esta que no tenemos en el mercado de liberación retrasada, fíjense, con 1000 miligramos de esta liberación retrasada, que tiene la característica de no tener expresión plasmática, esta liberación retrasada no tiene absorción, todo queda en la luz intestinal, se logra más efecto de glucemia de ayuno que la XR. Lo alcanzan a ver, ¿no? Y eso es interesante. Vamos a avanzar con esto. Bien, y acá es lo que le quería mostrar. Cuando uno quiere evaluar ese tipo de metformina en relación al impacto metabólico, vemos que la metformina plasmática es extremadamente plana para la liberación retrasada. Y sin embargo el efecto metabólico lo logró. Esto sirve para abordar y entender que la realidad, en conclusiones, hay una disociación del efecto glucémico en relación a la exposición plasmática a la metformina, en este caso esa versión moderna, pero provee una gran evidencia de que el mecanismo es predominantemente a nivel intestinal, un 29% de los votantes. Esta imagen es muy compleja, pero ¿saben qué? Esto es moderno, esto es agosto de 2019, y fíjense, la metformina tiene una gran interacción con con todo lo que es la flora intestinal, que a través de sus receptores también, de sus receptores en el enterocito, tiene un accionar directamente o indirectamente con la secreción de GLP-1, por lo tanto, eso de que no tiene efecto incretino mimético símil es un error, y que en realidad, entonces, a través de múltiples cambios, acá a través de múltiples interacciones, su mecanismo más significativo estaría vinculado a este vínculo probablemente con la microbiota, y esto cambiaría significativamente el acto de los votantes y potencialmente todavía la conclusión es que nos falta mucho por aprender. Por eso, tener cautela. La usamos, es muy noble, claramente, por todo el marco socioeconómico, social, etcétera, pero bueno, tener en cuenta que hay otras variables en relación a la misma. ¿Cómo vamos hasta acá? Ahora te hago entonces esto. Es decir, la metformina 2020, ¿es un Sí. insulino sensibilizante? Porque, Bien. digamos, estamos hablando mucho de lo intestinal, ¿no? Que pasaría por estimular algo de incretina, por lo de la microbiota, pero ¿tiene acción también de insulino sensibilizante, digamos? Bueno, esto es interesante, digamos, cuando uno, en algún momento que uno tuvo el privilegio de poder hablar con Kenneth Cusi, que habla muchísimo de hígado graso, etcétera, bueno, él se refiere en la literatura inclusive como que la metformina tiene un poco, es como un polipil tiene un poquito de efecto de insulinosensibilidad central, tiene efectos benéficos también para el depósito graso del hígado, probablemente por mecanismos similares, pero por otro lado también tiene un efecto indirecto o, como dice la literatura moderna, directo sobre el aspecto del GLP-1, y todo esto, además de lo sumado a la microbiota y que estaría vinculado con efectos a nivel indirectamente, a nivel de conexiones entero cerebrales, digamos, que hablan de fenómenos de potenciales de saciedad, etcétera, pero de muy baja jerarquía, ¿no? Es un poco de todo, pero que casi todo se puede sumar en efectos benéficos. Por eso que no está mal que uno, que hayan votado que sea el primer lugar, ¿no? Claro, Pero porque lo que pienso es, uniendo lo que nos dijiste al principio, que en diabetes tipo S es heterogéneo y hay varios clústeres, ¿no? Y que los clústeres específicos de insulino resistencia por ahí no están, el porcentaje entre los pacientes con diabetes tipo 2 no es lo que creíamos, ¿no? Al menos. Entonces uno dice, bueno, entonces no le doy metformina porque la metformina es bien insulino sensibilizante. Ahora, si la metformina no solo es insulino sensibilizante, sino que además tiene efectos por otros mecanismos, bueno, volvemos a pensar en que también podría servir para otros clústeres.
Bueno, eso es lo interesante y lo que claramente es, vamos a probablemente dar igual la metformina o la vamos a dar igual en primer lugar, pero tener en cuenta que lo damos por otros efectores, ¿no? Claro, Con mucha más convicción a lo que creíamos. sí, Es perfecto. para darle un color diferente a una molécula que lleva tanto tiempo en el mercado. Pero en algún momento, como ven acá en pantalla, que yo no los quiero aburrir, ya me estoy elongando mucho, vamos a poder tener un mapa farmacogenómico de nuestros pacientes. ¿Qué está loco? Se tomó unos mates hoy sábado a la mañana. No, pero fíjense, esto es interesante. La farmacogenómica es evaluar. Esto se usa un poco para los fármacos. Hoy está reservado, es un gasto complejo, pero se usa un poco más para fármacos oncológicos, donde vos tenés que medir realmente la respuesta en dicho paciente. Bueno, como todos hemos visto en la práctica, hay pacientes que frente a este fármaco responden mucho mejor, y este que parecía que iba a responder, ¿por qué no? Bueno, hay una respuesta. De hecho, les voy a mostrar, en algún momento nosotros vamos a poder tener, así como hacemos un antibiograma para definir qué antibiótico dar en esta infección urinaria, ¿sí? También vamos a hacer un antibiograma para evaluar el potencial de estos fármacos, que se llama estudio farmacogenómico. Interesante es, por ejemplo, acá hay algunos estudios hechos, algunos aislados con metformina, sobre todo para ver cuál es el porcentual de riesgo de evento adverso. Y acá abajo, ven, vamos a tener este mapeo. Algunas características clínicas que también van a servir para definir si este fármaco se puede inclinar o no, pero este paciente, por ejemplo, tiene una probabilidad de respuesta de efectividad a la citalipina de un 88%, una probabilidad de eventos adversos de un 2%, el apio un 50% de respuesta, y acá una sulfodroga un 20% de respuesta. Bueno, ese paciente con esas características, bueno, este es el modelo que en algún momento, quien les dice, abrimos una historia clínica electrónica y nos dicen, este paciente, en caso de tener que abordarlo con tal terapéutica, usted debiera darle a este una sulfodroga porque le va muy bien y no va a responder a un inhibidor de PP4, no va a inhibir, bueno, y esto va a ser muy interesante a la hora de perfilarlos de antemano y no frustrarnos luego. Y esto fue una evaluación de metformina, ¿sí? Una de las grandes barreras de esto es que la diabetes tipo 2 es poligénica, pero acá se vio que había un grupo de pacientes, se estudió que un genotipo específico se vinculaba a mayor riesgo de evento adverso por la metformina, por lo tanto mayor intolerancia, etc. No quiero profundizar más, esto era como un comentario también adicional y distinto, esto lo voy a continuar, esto es redundante a lo que les había comentado. Sí, en forma práctica, de alguna manera, a ver, metformina para todos, ¿hay algún límite? Hay algún límite y siempre fue vinculado al clearance renal, ¿sí? Entonces lo que queda claro que la metformina, sin ningún lugar a dudas, por arriba de 45 mililitros minuto no hay ningún problema, se da y se continúa, pero que después nosotros podemos, si el paciente tomaba previamente y está por debajo de 45, debiera, las sugerencias, reducir un 50% de lo que tomaba y eventualmente, si inicia la terapéutica por debajo de 45, iniciarlo a dosis bajas. ¿Qué serían dosis bajas? Es más o menos 1 gramo de metformina. Y ahora bien, cuando estamos por debajo de 30, no se sugiere la continuidad por la vinculación potencial frente a ciertas vulnerabilidades o comorbilidades agregadas de lo que es un desarrollo de acidosis láctica. Entonces acá llegamos un poco ya, estamos llegando a la última parte, digamos, y en esto del fenómeno, ¿cuál es el lugar que ocupa la gliclazida hoy en la diabetes tipo 2 o las sulfodrogas en general? Entonces me gusta esta pantalla que dice lo nuevo, lo viejo, y yo sumo algo más, que lo había puesto en la carátula inicial, de lo vigente. ¿Por qué lo vigente? Fíjense qué interesante. Bueno, todos conocen el accionar de las sulfodrogas por su receptor específico en la célula beta, donde el SUR1, digamos, su unión, los cambios de polarización a nivel de membrana que permiten el influjo de calcio celular y la exocitosis de insulina ulterior, pero que también existe distintos subtipos de este receptor de sulfodrogas, también en el miocardiocito, con una vinculación que eso se lo dejo claramente a mi amigo Hugo, que es el que sabe claramente de ese tópico, pero sí tener en cuenta que el accionar sobre esos subtipos, el SUR2, de alguno de las sulfodrogas, no justamente la gliclazida, digamos, generarían alguna alteración alteran en vez de despolarizar la membrana, la hiperpolarizan, perdón, y que no permitirían ese influjo de calcio, y sería una alteración para una célula, le da mayor vulnerabilidad a un
potencial daño del miocardiocito. Y cuando se lo vincula a eventos vasculares mayores, fíjense que sí, las sulfodrogas están involucradas, pero que tanto la gliclazida, o en este caso meglitinidas, no estarían involucrados o vinculados a eventos vasculares mayores, lo cual lo hace una molécula mucho más noble y probablemente que está vinculado a menor efecto y menor incidencia de hipoglucemias, y que todo esto en conjunto lo hace una droga muy noble, vigente en el marco de la estructura terapéutica que tenemos hoy. Entonces, como decíamos, esto evaluado en el Advance, que mucho más va a comentar Hugo ulterior, fíjense que fue un trabajo donde se intentó hacer un tratamiento intensivo. En la rama intensiva era la gliclazida como droga antidiabetológica por excelencia, y en este tratamiento intensivo, con un objetivo de hemoglobina glicosilada de 6.5 de intención, fíjense que aún así con una intención mayor de objetivo glucémico, más exigente, no hubo una inclinación negativa. Una de las hipótesis del por qué, bueno, claramente la gliclazida tiene bondades, tiene menos incidencia de hipoglucemia y tiene menos incidencia, no tiene una inclinación negativa para eventos vasculares. ¿Cuáles pudieran ser las causas? Bueno, ustedes recuerden que las otras sulfodrogas, cuando a uno le hablan de vida media de esas drogas, son vidas medias. Está la vida media farmacológica y la biológica, y tanto glibenclamida como glimepirida tienen metabolitos biológicos activos, que donde la vida media, más allá de la farmacológica, la biológica de este fármaco, se puede prolongar en 24 horas, lo cual lo hace muy complejo para un manejo terapéutico por los riesgos de hipoglucemia, porque estas moléculas poseen mucho más riesgo. Y en el caso de la gliclazida, además, tienen un anillo, como vemos acá, diferente, que es un anillo heterocíclico nitrogenado, que está reportado que es un anillo que se lo puede definir como un anti-aging de la célula beta, un rejuvenecedor de la célula beta, y que se proponen estudios de Del Guerra, publicados allá año 2009-2010, que proponen como efectos en marcadores biológicos de beneficio, digamos, en lo que es la neogénesis de célula beta en resumen. Y además la gliclazida no posee este sitio de unión que sí tienen las drogas sulfodrogas como la glibenclamida, que se unen a este sitio de unión a benzamida, que estaría vinculado también a estos eventos negativos no deseados por parte de este tipo de drogas. Quiere decir que con esta yo termino la primera parte. Ahora le doy la palabra a Hugo, pero va a comentar. Vamos a intentar, si quieren, tener un break de 5 minutos, aunque sea como para pararse, flexionar, hacer un bio break, como se comenta a nivel internacional, una escala técnica, como se dice acá a nivel nacional, y que podamos compartir preguntas, respuestas a través del chat, o como gusten, si quieren abrir el micrófono, etc. Así que, bueno, muchas gracias por esta parte. Perfecto, Adrián. No sé si hay alguna consulta, comentario que quieran hacer. Levantan la mano, habilitan el micrófono y lo podemos hacer, o por el chat, como se sientan más cómodos sobre esta primera parte. Bienvenidos. Yo lo que quería, mientras tanto, preguntarte, Adrián, es ¿qué rol le das en tu práctica clínica? Dos cuestiones. Una, al dosaje de insulinemia. Veo frecuentemente laboratorios con dosajes de insulinemias en pacientes con diabetes, también en pacientes sin diabetes, cálculos de Loma. ¿Qué reflexión te merece? ¿Qué haces vos con esa información? Mira, es sumamente interesante y práctico que plantees esto. El dosaje, primero recordar cosas no positivas. Por ejemplo, la insulina endógena. ¿Cuál es la vida media de la insulina endógena? ¿No? Hay especialistas. Y esto suele ser una pregunta que va como patada al pecho. ¿Por qué? Porque no se suele conocer. No lo digo en general. Pero bueno, como eso es bien endocrinológico, muchos no le dan bolilla, pero es de 3 a 5 minutos. Y recordemos también que la secreción es pulsátil, la endógena. Por lo tanto, medir insulinemia es azaroso. Es lo único que yo puedo definir. Sí, tiene producción endógena. Ahora,
¿Qué quiero medir yo con insulinemia? Insulinoresistencia, con una insulinemia al azar en una mañana, con todas las variables que tienen mis pacientes, con todas las variables de secreción dependiendo de efectos nocivos de una comida copiosa a lo largo de todo el periodo de la noche, donde hay un ritmo de secreción ultradiana, ¿se acuerdan de los fenómenos prandiales que se puede extender en el tiempo? Cualquier cosa estoy midiendo. No, bueno, pero el índice OMA también perdió fidelidad. Hoy hay otros índices clínicos de relación de triglicéridos y HDL, etc. Hay marcadores clínicos, son todos clínicos de manejo de consultorio, fácil de acceso porque vos tenés un laboratorio general, pero todos sufren de vulnerabilidad porque no hay una metodología, salvo un clamp euglucémico hiperinsulinémico como para definir verdaderamente una mayor secreción endógena de insulina. Todo el resto, y eso es algo de estudio de laboratorio. En la práctica clínica es el fenotipo con el potencial de confusión, pero aquellos que piden insulinemia es para una fabulación de relleno de laboratorio, lo cual uno no lo practica, y lo que sí ocurre también a pacientes que tienen insulina le miden insulinemia, lo cual... Además, a esto le sumo, creo que le sumaría lo siguiente, es decir, ¿qué me cambia en mi conducta? Es decir, si yo tengo un paciente con sobrepeso o obesidad, con síndrome metabólico, la insulina esté alta, baja, lo que fuere, más alta o muy menos alta, el tratamiento es que baje de peso, que camine, cuidar sus factores de riesgo. En un paciente que ya tiene diabetes, que esté en 40, 50 o 30 de insulinemia, la conducta va a ser la misma. Que coma sano, que haga ejercicio y los tratamientos farmacológicos apropiados. Es decir, que tampoco tengo muy claro que esto me cambie una conducta terapéutica. Ahora, si mi intención es hacer un trabajo observacional epidemiológico, bueno, en ese caso, obviamente que está bien, lo haremos y medimos el OMA y demás. Pero, digamos, la práctica clínica, mi paciente individual en el consultorio, evidentemente esto no generaría grandes cambios de conducta. Ahora, vos dijiste, bueno, medir insulina, que como sabemos tiene pulsatilidad, etcétera, etcétera. Y si medimos péptido C, ¿a quién le medís péptido C en tu práctica clínica habitual? ¿Cuándo pensás en ese dato de laboratorio como una utilidad para vos? Bueno, primero por ahí hacer una introducción al péptido C, ¿no? Recuerden que la insulina, porque hay clínicos, no es para el especialista, y hay cardiólogos también. Entonces, la molécula de insulina se sintetiza como una preprohormona, se cliva la parte del prehormona y va madurando a prohormona, y cuando se cliva lo del pro, eso se libera a circulación. La insulina actúa en forma enérgica per se como molécula aislada, y esa parte del pro, digamos, es el péptido C. Ese péptido C tiene una vida media biológica, ¿alguien la sabrá? Me la tiran ahí, yo a veces lo pregunto en muchas charlas, muy interesante, es un poco más prolongada, pero a fines prácticos es de 15 minutos. Lo digo así, tenemos esa respuesta. Eso es el ancho para muchas de las preguntas con especialistas, porque es jugoso tenerlo. Pero, a ver, ¿cuál es el fin práctico? Un paciente que no tiene insulinoterapia agregada no tiene ninguna funcionalidad, porque ¿qué estoy midiendo? Un paciente que, aún estando hiperglucémico, pero que tenga algún grado de respuesta con algún fármaco oral, claramente tiene péptido C positivo, por lo tanto no me va a servir para nada. Ahora, un paciente que viene insulinizado y yo quiero ver esto que veíamos, tanta heterogeneidad, ¿tendrá producción endógena? Obviamente que está deficitario si tiene hiperglucemia, pero tendrá entonces el péptido C positivo, me dice, mira, la célula beta debe estar golpeada, deteriorada, etcétera, pero todavía tiene algo de funcionalidad. Entonces yo ahí puedo pensar de distribuir mejor ese volumen de insulina que trae el paciente y de alguna manera plantear tratamientos combinados porque algo de reserva hay y jugar con las herramientas terapéuticas con ese impacto fisiopatogénico de una lectura diferente. Okay. Preguntan si péptido C se mide en sangre, en orina. Adrián. Muy interesante. Habitualmente se mide en sangre. Hay estudios de medición en orina. Hay estudios que se hacen una medición de péptido C urinario postprandial, digamos, para ver si hay en el marco de la secreción, lo podemos pesquisar, o integrado de 24 horas. En algún paciente que yo tuve muchas dudas diagnósticas lo he utilizado, no todos los laboratorios te lo plantean hacer. O por ejemplo, para diagnóstico, pero ya es muy específico, de rechazo pancreático en un trasplante de páncreas. Bueno, ¿no? El péptido C se utiliza, claro, en el marco de un seguimiento totalmente. Pero muy de nicho, muy de nicho. Claro, pero es muy complejo.
Bien, algunas cuestiones. ¿Cómo abordar tanta hiperinsulinemia en adolescentes derivados con sobrepeso? Entonces, ahí nos pregunta Mónica, y ahí divido esa pregunta en, ¿tiene lugar medir insulinemia en condiciones muy específicas, como por ejemplo síndrome de ovario poliquístico, etcétera? Te lo pregunto por un lado. Y por el otro, bueno, esto puntualmente que pregunta Mónica sobre adolescentes y hiperinsulinemias, sobrepeso y bueno, también lo que estamos viendo Perfecto. lamentablemente, diabetes tipo 2 en chicos. Perfecto. En adolescencias no hay valores de corte de hiperinsulinemia, así que hay que ser absolutistamente no. Digamos, no tiene funcionalidad, es una funcionalidad clínica. Con los rasgos clínicos es suficiente, ¿no? No, La es que no te sirve, obesidad, porque la adolescencia suficiente. es un fenómeno de hiperinsulinemia. La No, adolescencia per se es un fenómeno de hiperinsulinemia porque hay mayor secreción de hormona de crecimiento y eso es bien endocrino. claro. Y la realidad es que no tiene ninguna función, no hay puntos de corte. Ya te digo, si vos querés hacer, eh, es como medir prolactinemia en el embarazo, Claro. Sí, ¿no? Para igual hacer creo un que ella cálculo lo más que pregunta no es si es el dosaje, sino cómo abordarlos, en el sentido de qué hacer con ellos, digamos. clínicamente, totalmente. Perfecto. Hay comentarios, sí, que es cierto que se piden muchas insulinemias, somas en pacientes sin diabetes, lo del péptido C ya está. Natalia, a ver, Natalia, ¿querés abrir el micrófono y contarnos? Porque veo que es más largo el comentario, por ahí es más fácil si nos los querés comentar. Sin ningún problema, abrir el micrófono y no lo decís. Y si querés la cámara también, así te vemos. Ahí está. No, Natalia. perdón, es que mientras iba contando le puse el caso en realidad. Dale, a ver, dale, decinos. Esta es una paciente que vi la semana pasada justo y fue a consultar después de haber estado en guardia por una hipoglucemia. Llegó con descompensación, con síntomas que habían empezado a la madrugada después de una primera dosis de metformina de 500 miligramos. Entonces, yo tengo entendido que la metformina no es hipoglucemiante, pero cayó a la guardia de madrugada con esa hipoglucemia que se constató y lo único diferente que había realizado era tomarse una metformina en la cena. Es una mujer que es joven, es obesa, que en marzo le diagnosticaron glucemia en ayunas alterada en 120, no se hizo una segunda muestra de glucemia, ni una POTG en ese momento, pero se le indicó, por lo que ella me cuenta, yo la primera vez que la vi fue después de este episodio, cambios del estilo de vida que ella aplicó muy bien, se volvió ejercitada, bajó 18 kilos, sigue teniendo un índice de masa de más de 35, y ahora recién en septiembre, octubre le hicieron la POTG. Cuando veo la POTG, estaba con, y una insulinemia, estaba con 102 en ayunas, a la hora tenía 113, y la insulinemia era 35 y algo. Entonces el médico que la ve en ese momento le indica ese día metformina con ese resultado y le explica, según lo que ella dice, que se lo da por la insulinemia elevada. Nati, espera, vos dijiste a la hora le midieron Claro. la TTG. No, perdón, a las 2 horas. No, pero pudieron haber hecho a la hora también, lo cual no Sí, estaría mal y se puede analizar. Pero digo, a veces se pueden hacer curvas de tolerancia con distintos tiempos también de evaluación de la insulinemia, ¿no? Para ver una curva de insulinemia, para ver hipersecreción de insulina o no. Esto en el caso de que tenga alguna hipoglucemia reactiva. A ver, la metformina no genera hipoglucemia, no hay reportes, no hay forma, no tiene mecanismo para generarla. No tiene mecanismo. Entonces, para haber documentado cuál fue el rango de glucemia que se constató. en la POTG de ese día todo, ¿no? Del que trae ella en el análisis, ella tenía en ayunas 102 y después a la segunda hora 113. 113 y la insulina eran 35. No superaba nada de eso, o sea, No. era lo único que traía. Igual te hago Ese una día, consulta. casi una semana después, le dan la La metformina. hipoglucemia fue post-cena, Fue de madrugada, no porque vos sabés inmediata. que no es Después como unas infrecuente, claro. 4 horas capaz. Ajá, ok. Porque, no sé, Adrián, vos tenés experiencia en esto, pero me ha pasado de pacientes, sobre todo pacientes con obesidad significativa, de hacer estas hipoglucemias postprandiales por una respuesta exagerada
postprandial a una carga de hidratos de carbono de absorción muy rápida, una comida en donde absorben muy rápido los hidratos de carbono, genera un pico de hiperglucemia postprandial, su páncreas reacciona a eso y hace una hiperinsulinemia posterior que genera una hipoglucemia postprandial, digamos, ¿no? Y eso a veces se ve. Y es más, en algunos casos mirás esos estudios, vos ves llamativamente parten de 110 de glucemia en ayunas y a las 2 horas están en 70, 50, 60, digamos, ¿no? A veces estos cuadros se pueden ver. Lo que pasa es que la PTOG que vos tenés fue luego de haber bajado 15 kilos. Es decir, que ya estamos en otra situación. Habría que ver qué hubiese ocurrido si se hubiese hecho en el momento, digamos, de ese cuadro que el paciente encontró. No sé si, Adrián, querés comentar un poco sobre esto, las hipoglucemias postprandiales en algunos pacientes. Sí, se definen como hipoglucemias reactivas. De todas formas, el corte, ¿vos sabés qué corte de valor glucémico se internó la paciente? No recuerdo exacto, pero no era más de 60. Bueno, Porque mirá, no me trajo el valor de guardia, pero mirá, me dijo que estaba con hipoglucemia en el análisis de sangre y bueno, y digamos, ella estaba con desorientación. si la paciente tiene este cuadro que comentó Hugo, así de este fenómeno reactivo, no debe ser el primero. Lo que pasa es que los otros fueron menos agresivos, se lo pudo resolver ad integrum, digamos, con metodología en su casa, ¿no? Con ingesta, etc. Y va viviendo, uy, me sentí un poco mal y comí. En En cambio. general, lo interesante es también, para modo de discutir, es cómo definís hipoglucemia fuera del marco diabetológico. Vos sabés que el corte de hipoglucemia, vos lo definís en un paciente bajo tratamiento, por debajo de 70, etcétera, otros cortes, soy modernos, etcétera. Vean, eso es muy bien. Ahora, ¿sin diabetes es lo mismo? No, no es lo mismo. De hecho, ¿Cuánto es entonces? bueno, para cuando vos, yo estuve muchos años trabajando en un hospital de derivación para lo que es el síndrome hiperinsulinémico, el síndrome hipoglucémico, pero hiperinsulinémico, ya sean insulinomas, etc. Entonces hay una gran discusión. Entonces se cree que hay muchos cortes para discutir, que bueno, si es por debajo de 55, pero con síntomas, o aún así en una hipoglucemia por un síndrome hiperinsulinémico, digamos, se puede aguardar hasta 45, pero para una toma de conducta, cuando baja de 40, digamos, aunque no tenga síntomas, igual se trata, pero hay mucha discusión porque los fenómenos hormonales de respuesta frente a una hipoglucemia se han estudiado frente a un páncreas funcional, ¿sí? Y que no tenga ninguna hipersecreción endógena constante, digamos, que genera bloqueos funcionales, ¿no? Entonces es muy complejo, pero a fines prácticos ella tuvo un valor de, lo ideal en ese caso, cuando se saca sangre frente a un cuadro así, tratar de mantener esa sangre o el suero para poder evaluar en dicho valor, cotejarlo con insulinemia. Eso es lo que te define si es un cuadro de hipoglucemia, si es hiperinsulinémico o no. Eso es lo que divide el agua para el estudio del mismo, ¿sí? Porque también la paciente puede estar tomando pastillas para adelgazar que tenga algún cofármaco que genere microsecreción de insulina o secreción de insulina. Entonces vos estás de alguna manera no visualizando algo, o que en pandemia tenga discusiones y el marido le inyecte algo de insulina mientras duerme. No, es una pavada. Pero acá se incorporó un dato muy interesante con tu caso clínico, que es este es otro de los pocos casos en donde uno podría pedir insulinemia, digamos, ¿no? En los casos de investigar hipoglucemia, sobre todo si estas hipoglucemias reactivas, digamos, ¿no? Y en donde, recordemos, una cosa es hacer una curva de tolerancia, una prueba de tolerancia oral a la glucosa para diagnóstico de diabetes, donde pedimos basal y 120 minutos, solamente 2 determinaciones, no hace falta ponerlo al paciente cada 30 minutos, y otra es cuando queremos investigar una hipoglucemia, donde por ahí sí, ahí pedimos glucemia con su par de insulinemia y pedimos en diferentes cortes horarios como para tener un mejor panorama de lo que está pasando, ¿no? Que son cuestiones diferentes. La PTOG se la tendría que haber pedido al principio y sin indicar el cambio de hábito hasta obtener el diagnóstico de diabetes, comentaba Martín. Bueno, exacto, eso es una de las posibilidades. Bueno, ¿qué les parece si para poder continuar con la segunda parte hacemos 5 minutos? Yo tengo 10:38. ¿Les parece 10:45 a lo sumo? Nos conectamos todos de vuelta y continuamos con la segunda parte que vamos a evaluar epidemiología de la enfermedad cardiovascular en diabetes,
cómo estratificamos el riesgo cardiovascular y vamos a empezar a hablar de cómo manejamos los factores de riesgos en pacientes con diabetes, dislipemia, aspirina sí, aspirina no. Así que, por favor, no se vayan, vuelvan, si no los buscaremos. En unos minutitos estamos acá todos, por favor. Así que dejen, si quieren, todo ahí prendido, apaguen las cámaras y micrófonos, calentamos el mate o abrimos una cerveza y volvemos. La cerveza, ojo, Chao.